Buenos días. Llegó la hora de este masterclass gratis. Hoy es jueves 21 de mayo. Muchas gracias por conectarse. Eh, la próxima hora vamos a estar hablando sobre iniciativas aisladas de Customer Experience y cómo eso lo vamos a ir moviendo a capacidades reales de la organización. Es bien importante que tengamos claro que este adiestramiento no es introductorio. Normalmente lo ofrecemos a personas que ya tienen, aunque sea una primera ¿verdad? Un primer conocimiento de lo que es la disciplina Customer Experience, pero tampoco es un contenido que no pueda recibirlo alguien que todavía no se haya expuesto a la disciplina. Así que en ese sentido, aquellos que no necesariamente tienen todo el conocimiento en la disciplina pueden considerar conectarse luego con nosotros para darle esa información introductoria para que luego pueda entonces unirla con lo que van a recibir hoy como conocimiento de este masterclass. Así que comenzando, esta hora es una hora específica, directa y estratégica para reconocer cuando tenemos muchas iniciativas aisladas en la organización, eh, que cuando nos preguntan, mira, ¿ustedes tienen programas de CX o estrategias de CX en su empresa? Normalmente decimos, sí, tenemos estrategias de CX en la empresa, pero no necesariamente es un programa o una estrategia de CX. Normalmente, eh, lo que sucede es que tenemos muchos esfuerzos en distintas áreas de la organización, pero no significa que tenemos una capacidad estratégica de Customer Experience. Y eso es lo que vamos a ver hoy como parte de este masterclass. Bien importante que tengamos a mano, ¿verdad? Con qué escribir, con qué anotar las preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación, me las puedan hacer al final para poder entonces atenderlas y que igualmente si quieren opinar o comentar de algo, son bienvenidos a hacerlo. Así que por el momento vamos a iniciar el contenido en Masterclass y lo primero que les voy a mostrar es la promesa de lo que vamos a tener hoy. Es bien importante porque a mí me gusta siempre establecer con lo que cumplir la expectativa de lo que ustedes van a recibir cuando se matriculan en estas webinars o masterclasses cuando los damos. La idea es que eso mismo que ustedes les llamó la atención para registrarse, se lo lleven cuando lo reciban. Así que para mí eso es bien importante. Primero, vamos a empezar a aprender a distinguir si tienes muchas iniciativas aisladas, como comenté en la introducción, que a veces nos dicen, ustedes tienen esfuerzos de CX, estrategias de CX. Sí, nosotros tenemos estrategias de CX, pero cuando venimos a ver son iniciativas, una en operaciones, una en mercadeo, una en el área de CX mismo, si tenemos equipo de CX, pero no es una estrategia integrada que se complementen unos esfuerzos con otros. Así que eso lo vamos a ver hoy. También esas señales que nos van diciendo dónde está la fragmentación. Por lo general, nosotros tenemos equipos que trabajan individuales, que trabajan en silos o trabajan en islas aparte y no se comunican. Entonces tenemos un esfuerzo de CX en un lado y otro y no se comunican. Y a la larga eso mismo lo percibe el cliente cuando accede a la marca o el negocio. Así que vamos a reconocer eso y vamos a traer unas herramientas también que las vamos a ver en ejemplos para que puedan salir con una ruta de acción para provocar cambios en su organización desde su rol. Porque muchas veces pues las personas que se conectan a estos webinars o estos masterclasses, pues tienen el interés y la iniciativa, pero no necesariamente tienen el poder de decisión. Pero sí, desde su rol, pueden empezar a hacer iniciativas que demuestren la importancia de que esto se mire desde una visión estratégica desde la administración. Así que vamos a empezar con eso y vamos a salir de aquí con esas tres promesas que les presento. Importante, siempre me gusta, ¿verdad?, traer quiénes somos, no salimos de la nada. Hace casi 2 años comenzamos como una firma de consultoría especializada en Customer Experience y Employee Experience. Somos perdonen,
Somos la firma consultora única en Puerto Rico con esa especialización. Hay otras firmas consultoras que sí atienden estos temas, pero nosotros somos especializados en estos dos temas y lo que ayudamos es a las organizaciones a encontrar sus fricciones entre la experiencia del empleado y la del cliente y priorizarlos como planes de trabajo y como estrategia. Y nuestro enfoque, como dice acá, es conectar todo eso y que los hallazgos que tengamos los podamos llevar como decisiones y ejecución, sobre todo ejecución, porque muchas veces vamos a consultoría que todo se queda en planes hermosos y no ejecutamos. Para mí ese es el norte mayor que podamos llevar a nuestros clientes a ejecutar y luego de eso a medir, por supuesto. También les muestro nuestras capacidades, como mencioné en la consultoría estratégica en Customer Experience, Employee Experience. Tenemos la división de Hablemos CX, que es donde se matriculan para estos webinars y estos masterclasses. Ahí tenemos la parte de formación, desarrollo, hay un blog, ahí se escribe de todos los temas que tienen que ver con CX y los invito a visitarlo, hablemoscx.com, porque es nuestra parte educativa de formación, que es importante porque la disciplina de Customer Experience cambia todos los días hay algo nuevo y ahora con la integración de la inteligencia artificial, el cambio es drástico y es continuo. También tenemos una división de investigación e inteligencia de datos, pero específicamente en clientes. Se distingue de lo que es investigación de mercado porque nosotros lo que miramos es comportamiento, interés de lo que son nuestros clientes, nuestra base de clientes. Buscamos qué los motiva, cuáles son sus expectativas para quedarse con esa marca de negocio. Así que tenemos un enfoque diferente en nuestra área de investigación radar de experiencia porque es más enfocada a lo que vive nuestro cliente cuando está con nosotros como marco negocio. La otra es una plataforma que está en desarrollo, así que esa viene pronto, que tiene que ver y complementa mucho los otros tres áreas del ecosistema de CX Puerto Rico, que es un software de señales de experiencia. Y así que más adelante esto se hará el anuncio y lo comunicaremos y lo mostraremos. Pero por el momento, eso es lo que queríamos presentar con relación a CX Puerto Rico. Para los que no me conocen, siempre doy este repaso, no voy a entrar mucho en detalle porque si no, también pueden conocerme a través de las plataformas que mencioné. Estoy certificada en experiencia del cliente por la CXPA, llevo sobre 25 años de experiencia en distintas disciplinas y los últimos 7 años los he dedicado a experiencia del cliente y del empleado. Así que eso me ha llevado a hacer estos espacios de educación donde puedo conectar con la gente sobre este tema y muy esperanzada de apasionarlos con este tema porque a veces pues lo ven como un tema adicional de negocio, yo lo veo más como una oportunidad de hacer la diferencia en las organizaciones y de hacer negocios con propósito, donde el ser humano, las personas, estemos en el centro de eso y nos convirtamos entonces en negocios únicos y sobre todo memorables. Así que nada, esta soy yo y esa es la que voy a estar en estos próximos minutos con ustedes hablando entonces de este masterclass. Ya comenzando con el contenido, voy a comenzar con algo importante porque tiene que ver con esas iniciativas aisladas que tenemos en nuestra empresa. Y la realidad incómoda es que muchas empresas dicen que hacen cosas por el cliente, pero no necesariamente eso es tener capacidad de estrategia de CX. Y a veces tenemos el departamento de operaciones o servicio al cliente haciendo encuestas de satisfacción. A veces tenemos el área de recursos humanos haciendo adiestramientos y capacitando continuamente sobre cómo atender a los clientes, cómo dar un mejor servicio. A veces tenemos campañas de apreciación de cliente o lealtad. A veces tenemos tableros dashboard que miden el NPS, el CSAT, etcétera. Tenemos nuestros canales digitales integrados. Muy bien, tenemos proyectos de mejora continua, pero ¿saben qué? Están todos aislados. Nadie tiene una visión concreta como si fuera todo un programa completo y que se mire. Así que pudieran tener esto, pero no necesariamente es una gestión madura y sostenida de lo que es una estrategia de Customer Experience. Y esto es bien importante que lo tengamos presente porque la estrategia tiene que venir desde que se forma el negocio. Y si es un negocio ya establecido que quiere moverse, tiene que revisitar todo su propósito, toda su visión estratégica como negocio y cuál quiere que sea su legado.
Y cuando hablamos de CX no es nada más tener un departamento con iniciativas, o no es nada más decir este año nos vamos a dedicar a Customer Experience, o en nuestro próximo plan estratégico de 3 años vamos a tener iniciativas de Customer Experience. No, es integrar lo que es el cliente, el empleado, en la razón de ser del negocio. Y eso requiere mucho cambio de mentalidad, mucha actitud cambiada, y no es un cambio de una noche a la mañana, como muchas veces queremos que los cambios vengan a corto plazo. Esto es un cambio y una estrategia de largo plazo, que mínimo los primeros quick wins se pueden ir viendo entre los 2-3 años, pero podríamos estar viendo resultados más concretos de 5 años en adelante. Y si no estamos listos o estamos preparados para esperar ese tiempo y ver esa continuidad, pues entonces no estamos listos para una estrategia de este tipo y estaríamos haciendo lo mismo todo el tiempo. Así que siempre hago esa salvedad, porque la gente viene con una expectativa de que ya mañana somos cliente céntricos, ya mañana estamos pensando en la gente. Y no necesariamente, porque cuando vamos a la mesa de tomar decisiones, no nos preguntamos cómo esto afecta al cliente, cómo esto afecta a nuestros empleados. Simplemente lo dejamos en que se toman iniciativas de negocio, financieras, se toman iniciativas operacionales. Sí, a veces decimos, cómo esto nos va a costar más o nos va a costar menos, pero no necesariamente preguntamos ese impacto al cliente o al empleado. Así que un poco, yendo a la introducción de lo que es la parte estratégica, les comento esto. Así que seguimos, y el problema cuando tenemos iniciativas es que no es que no es malo tenerlas, es que son insuficientes, es que si no están conectadas, pues van a hacer esfuerzos aislados, y entonces lo que puede pasar es que mañana, si tenemos que hacer un recorte, pues las vemos como esfuerzos aislados, no integrados, y podemos entonces comenzar a decidir no es importante. Así que cuando hablamos de una encuesta, por ejemplo, las encuestas son súper valiosas. Yo soy amiga de las encuestas, de los estudios que hacemos con los clientes. Lo que pasa es que no puede ser en todo. Nosotros tenemos que ver las encuestas como un complemento, como algo adicional que podemos traer a la mesa en términos de inteligencia de datos, pero no puede ser todo. Tenemos que conversar con los clientes, tenemos que entrevistarlos, tenemos que ver dónde nos dejan feedback. Tenemos que buscar ese feedback no estructurado, porque es muy valioso complementar todo eso. Una encuesta nos puede dar una lectura de lo que puede estar viviendo el cliente, si es que te dice la verdad en ese momento, porque a lo mejor tiene prisa cuando te la va a contestar, o tiene alguien al frente que no lo intimida, o simplemente quieren salir del paso y te da las respuestas que tú quieres escuchar. Entonces ahí es que tú vienes y utilizas otros esfuerzos y otros áreas donde recoges feedback para complementar y ver si en realidad eso que te está diciendo es lo que es, o simplemente te está diciendo algo por salir del paso, o porque simplemente no quiere entrar en el detalle. Somos personas las que estamos trabajando, ¿verdad? O los que estamos opinando, somos personas que recibimos ese feedback, somos personas que damos feedback. Al final, como seres humanos, pues movemos nuestra conducta como entendamos, como nos sintamos, sobre todo como nos sintamos. Así que no necesariamente las encuestas están contando la historia real o todo lo que está en la historia. Así que por eso es que hay que recogerlo todo. Un adiestramiento, normalmente le asignamos a las áreas de recursos humanos, necesitamos adiestramiento para capacitar a nuestra gente, enfocarlos en servicio al cliente, sensibilizarlos ante las necesidades de nuestros clientes, para que creen empatía. Pero una vez llevamos ese adiestramiento, 2 días, 3 días, todo maravilloso, una semana, llegamos a los 30 días y se nos olvidó todo lo que aprendimos. Cuidado si antes de esos 30 días. Entonces, ¿dónde está esa accountability de lo que se aprendió de ese adiestramiento? ¿Dónde está el supervisor de esos empleados que se supone que esté monitoreando lo que sucede luego de ese adiestramiento? Porque la idea de los adiestramientos es fomentar cambio de conducta, fomentar lo que está buscando la organización que ocurra, sensibilizarlos, como hablamos, y cómo vamos a medir la sensibilización, cómo actuó, qué lenguaje le enseñamos para que actuara frente a los clientes. Así que dar un adiestramiento, no debemos esperar que el adiestramiento por sí solo funcione en nuestra gente, porque no funciona en nosotros mismos. Entonces, si no funciona en nosotros mismos, ¿por qué vamos a esperar lo mismo de nuestra gente? Tiene que haber un plan de seguimiento luego de ese adiestramiento, donde el supervisor
modele eso que estamos esperando del adiestramiento e igualmente lo supervise. Y les cuento un detallito ¿verdad? Sobre este tema de capacitación. Todos conocemos Disney World y siempre hablamos de que el Disney World es lo máximo. Sepan que los gerentes, supervisores en esta organización todos los días salen a campo a ver si su gente está cumpliendo la promesa de Disney, si sus clientes están viviendo la promesa de Disney, porque no se trata solamente de que yo enseño a mi equipo de trabajo a hacer las cosas como yo quiero y me doy la vuelta y los dejo. Es que si no lo modelamos, si no lo supervisamos, no va a ocurrir. Y como seres humanos tenemos que entender eso. Pasa con nuestros hijos, pasa con nuestra familia. Imagínense con nuestros empleados. Es lo mismo. Cuando hablamos de un Journey Map como iniciativa, es excelente, los Journey Maps son excelentes. Pueden revelar fricciones, pueden trabajar, pueden mostrarle lo que está viviendo el cliente plasmado en un documento. Sin embargo, puede quedarse ahí. Y les cuento una anécdota. La primera vez que yo trabajé un Customer Journey era una obra de arte, era espectacular. Tenía 4 fases, 12 etapas, tres etapas por cada fase. Incluimos todo lo que el cliente buscaba, hicimos estudios de clientes, era maravilloso, levantó todas las fricciones. Primer error que cometimos, era un documento, aparte del mapa completo que se plasmó, era un documento de 500 páginas que levantaba todas las fricciones de todo el journey, de todo lo que los clientes. Primera fricción interna, porque cuando todo el mundo vio, wow, 500 páginas, ¿por dónde comenzamos? Pues fue un reto. Y con el tiempo se quedó en documento, no lo pudimos llevar a la acción porque no sabíamos por dónde arrancar. Entonces, lejos de que tengamos un Customer Journey maravilloso que plasme todo, que nos lleve a la realidad, tiene que ser un documento de ejecución, que es un documento vivo, que lo estemos trabajando todo el tiempo. No puede ser un documento que se engavete, porque entonces no hicimos nada. Así que muchas veces tenemos estas iniciativas que simplemente, ¿verdad? No son malas, son inconvenientes, son buenas iniciativas, son importantes, pero están desintegradas y cada una en sí puede tener sus retos y por lo tanto, si no se integran como capacidad estratégica de la organización, pueden quedarse en donde inició. Hicimos un esfuerzo y ahí se quedó. Por eso, el problema no es por sí solo cada esfuerzo, porque aquí el problema va a ser que como está aislado, puede mañana no tener prioridad, se ve individual, lo dejamos para luego y se quedó entonces el esfuerzo sin ver ese resultado que tanto anhelamos tener cuando invertimos tiempo y dinero, sobre todo dinero, porque la administración nos va a pedir ese retorno de los esfuerzos que hacemos. Así que bien importante que tengamos eso presente cuando vayamos ahora a trabajar y a inventariar todas esas iniciativas aisladas. Pero entonces, ¿cómo nos movemos de esas iniciativas aisladas a esa capacidad de decir que estamos buscando en la organización? Pues vamos a mirar 3 niveles de madurez. Les cuento que hay más niveles de madurez. Hay, por lo general, en los métricas de madurez que tiene Gartner, que tiene Forrester, son por lo general 5 niveles de madurez. Yo les traigo tres para iniciar, para por lo menos identificar dónde estamos. Primero, el primero que es el más importante es el reconocimiento de lo que tenemos. Muchas veces hay empresas que van a estar en este nivel y no reconocen que están en ese nivel. Pero una vez nosotros reconocemos que estamos en este nivel, va a ser mucho más fácil movernos a los otros. Y este primero tenemos iniciativas aisladas. Algo está ocurriendo en la organización. Hay un esfuerzo en mercadeo, hay un esfuerzo en operaciones, hay un esfuerzo en distintas áreas de la empresa. Así que hay algo, existe algo. Pero normalmente no es planificado, es reactivo, es aislado, es informal, no lo tenemos como un plan, sino que son esfuerzos puntuales. Y por ejemplo, uno que normalmente se hace, el área de servicio al cliente siempre responde las quejas cuando aparecen. Tienen un protocolo que creó particular para las quejas. Eso es una actividad aislada, una iniciativa aislada. Y así sucesivamente puede haber una por cada departamento.
Cuando nos vamos al segundo nivel de madurez, ya una vez reconociendo que tengo muchas iniciativas en la empresa, me muevo a la segunda. Ya aquí existe intención ya de moverme de iniciativas aisladas a moverme a algo mucho más sólido. Hay un alcance mayor y me estoy apropiando. Hay gente interesada en apropiarse de esas iniciativas como un todo. Podemos entonces empezar a identificar dónde puede haber un punto de mejora específico. Y ejemplo, hemos identificado una situación en un lugar y lanzamos una encuesta o un taller, pero dentro de eso ya con una visión de intención de ir agrupando esos esfuerzos. Y por supuesto, el nivel más alto, que es cuando ya identificamos, tenemos la capacidad de haber integrado esta estrategia completa. La organización sabe que lo puede hacer, tiene la intención de hacerlo, pero lo hace consistentemente. Y esta palabra es clave, lo van a escuchar continuamente en lo que es disciplina de Customer Experience. Consistencia. No es que hago una cosa hoy, mañana se me olvidó o llegó otra prioridad y lo quito. No, es que esto es lo mismo, esta misma prioridad siempre, consistentemente. Y esa es la más difícil, créanme, la más difícil de realizar cuando tiene que ver con disciplina. Por alguna razón los seres humanos la disciplina nos cuesta y ser consistentes nos cuesta. Lo otro, aprendemos de los errores, decidimos sobre ellos o de lo que estamos viendo, de los datos que vemos. Tenemos mejoras continuas y se sostienen en el tiempo. No es que hoy lo hicimos, mañana no. Volvemos a la consistencia. La consistencia nos ayuda a que eso se sostenga en el tiempo. Y un ejemplo es tener un sistema de voz del cliente, del Voice of the Customer, con acción y seguimiento. No simplemente una encuesta que recojo datos y tengo un tablero, sino que continuamente estoy monitoreando lo que dice el cliente allá afuera, lo que comenta, lo que dicen las redes, lo que dice nuestro sistema de encuestas, lo que dicen en los reviews, en todos lugares, lo que dicen en las tiendas, si nos vamos al piso de la tienda a escuchar, si es que tenemos una tienda, sino que dicen en distintos ambientes donde comentan sobre nuestra marca o negocio. Eso hay que estarlo escuchando todo el tiempo. Y luego acciones sobre eso. Y eso es un sistema de voz del cliente. Importante. De iniciativas sueltas a capacidad, ¿cómo sería eso? ¿Verdad? ¿Cómo sería movernos de estos esfuerzos aislados a una capacidad real? Y dimos ahora mismo el ejemplo de la encuesta de satisfacción, moviéndonos a un sistema de voz del cliente. Si fuera un taller individual suelto de servicio al cliente, movernos a una cultura de cliente con comportamientos, liderazgo y accountability, lo que hablamos, que el líder modele, que la gente lo siga, que demuestre que el cliente es lo importante, que está ahí al frente y que no lo vamos a dejar esperar porque tenemos que buscar una aprobación, etc. Y luego vamos a hablar de eso más adelante cuando tiene que ver en empoderar a nuestros clientes, a nuestros empleados de primera línea, porque entonces el cliente puede tener una solución en el momento. ¿Cómo empoderamos a ese empleado de primera línea? Un dashboard de métrica. Los dashboards yo soy amiga de los dashboards, me encantan, pero de nada vale si no tenemos una lectura ejecutiva que nos conecte las decisiones ¿verdad? Los resultados del negocio con todo lo que está ocurriendo y lo que viven nuestros clientes. No puede ser simplemente un número, tenemos que ver la historia detrás, lo que nos está diciendo. Y a veces nos enfocamos en un solo número y perdemos la razón de ser de esas métricas. Y por supuesto, el Journey Map, que más allá de diseñarlo, hay que implementarlo y hay que medirlo. Me encantan los Journey Maps, pero tienen que ser documentos vivos, tienen que ser documentos de ejecución, que los podamos medir, que los podamos ver todo el tiempo. Así que moviéndonos entonces a lo que es una capacidad real, sería la habilidad organizacional de entender, priorizar, diseñar, ejecutar, medir y sostener las mejores experiencias para nuestros clientes y empleados. En este caso, pues, cliente, que es lo que estamos mirando. Todas estas cosas, todos estos verbos, a veces parecen muchos, pero eso lo podemos hacer, es viable, se puede hacer un plan. Y si simplemente tenemos 6 capacidades mínimas que podemos trabajar
con esto nosotros podemos iniciar en tener una buena estrategia de CX. Y lo primero, obviamente, lo que hablamos al principio, la dirección estratégica. Cómo nosotros priorizamos nuestras decisiones ejecutivas, cómo establecemos lo que queremos que sea el negocio o lo que queremos que nuestros clientes reciban del negocio. Esa parte es medular. Lo otro, lo que tiene que ver con las señales de los clientes, el feedback, los insights que nos dan, esa voz del cliente tiene que ser clave en cada cosa que hacemos y hay que convertirlos en acciones, no pueden quedarse en oídos sordos, porque al final del día, entonces el cliente dice, ¿para qué voy a opinar si nunca me escuchan o nunca veo que reciban el feedback de una manera abierta y una manera de agradecer ese tiempo que se toma el cliente de decirnos qué ocurre, cómo se siente? Tercero, las experiencias se diseñan. Yo siempre doy el ejemplo de los eventos, cuando hacemos cumpleaños, fiestas, todo lo que nos gusta a nivel familiar o nos gusta en Puerto Rico. Y escribí un artículo en mi blog con relación a las fiestas de la calle San Sebastián este año. Todo el mundo le echó flores. La residencia de Bad Bunny igualmente. Todo eso fue diseñado, todo eso fue planificado y se ejecutó con intención de que fuera así. Pues igual puede ser en nuestro negocio. No puede ser que nosotros dejemos de manera silvestre, orgánica, cómo el cliente va a vivir la experiencia entrando por la puerta de nuestro negocio o solicitando nuestro servicio o comprando nuestro producto. A ver qué ocurre. Porque entonces estamos dejando a la suerte que el cliente reciba nuestro producto, nuestra calidad de servicio o producto, a ver qué ocurre, a ver si lo recibe bien. No, señores, eso se tiene que planificar, eso se tiene que diseñar y luego se tiene que medir que nuestra gente lo haga como se diseñó. Así que volvemos de lo que estábamos hablando al principio a lo que vamos ahora, estamos diciendo que todo tiene que ser con intención y planificado. Otro punto, la implementación, donde nos quedamos cortos, tenemos que ejecutar, tenemos que sostener la ejecución durante el tiempo, no hacerlo hoy y dejarlo mañana. Volvemos al tema consistencia. La número 5, hay que medir lo que hacemos, tenemos que ver el retorno de inversión para seguir haciendo mejoras y ajustes donde haya que hacerlo. No simplemente medir financieramente, que se puede medir financieramente, porque cada cliente que es parte de la organización se puede medir financieramente, porque claro, sin clientes no hay negocio. Entonces tenemos que también atar todo lo que es la estrategia de CIES a la parte financiera, porque si no los dueños de la organización o los ejecutivos van a pensar que esto es otro programa lindo que los expertos hablan en la calle, pero no lo ven en acción en finanzas. Y sí se puede medir financieramente. Y número 6, para mí, tanto la 1, que es el cerebro, haciendo una analogía con el cuerpo humano, el cerebro número 1 y el número 6 para mí es la columna vertebral, el cordón nervioso, porque sin eso no camina el cuerpo humano. Pues lo mismo con una estrategia. Si no, el cerebro no tiene la estrategia y la cultura y accountability no están, la organización no va a caminar. Va a tener corazón, va a tener sistema sanguíneo, va a tener lo que ustedes quieran señalar dentro del cuerpo humano, pero va a tener que ser asistido y hay que ver si con el tiempo sobrevive, porque sin cerebro y columna vertebral, pues muy difícil que el cuerpo humano se sostenga en el tiempo. Lo mismo pasa con una organización, es un organismo vivo, es un organismo que necesita cerebro, dirección estratégica y también una cultura que lo sostenga, que sostenga esa estrategia. Así que estas 6 capacidades prácticamente son el framework de lo que se conoce como la visión de lo que es Customer Experience para la CXPA. Yo solamente me atreví a añadir el número 4 de implementación porque es un tema que he visto en mis clientes continuamente que les cuesta implementar, les cuesta ejecutar y esta parte es crítica para que pueda entonces medirse eventualmente. Yendo ya a cada una de ellas, cuando no tenemos cada una de ellas, vamos a ver unas señales de debilidad. Por ejemplo, en dirección estratégica, si el CX solo vive en el área de servicio al cliente o en el área de Customer Experience que tengamos en la organización.
y no es parte de las decisiones ejecutivas. Eso ya nos da una debilidad. Ya empezamos entonces a carecer de esa visión estratégica. Y las prioridades van cambiando sin criterio de dónde y cómo afectaría a nuestros clientes o empleados. La pregunta aquí clave que podríamos hacernos es ¿qué decisión de negocio está guiando la gestión de la experiencia? Y cuando hablamos de la gestión de la experiencia no es nada más gestionar lo que vive el cliente, es que la disciplina de gestionar las experiencias es eso mismo, CX Management. Y bien importante porque se confunde con el hecho de la definición de lo que es experiencia de por sí, que es lo que vive la persona. Pero la disciplina de gestionar la experiencia, de diseñar, de medir, de tener estrategias, se llama CX Management. Y es bien importante que esa gestión de experiencia esté guiando las decisiones del negocio para empezar a desarrollar esas capacidades. La número 2, lo que hablábamos, insight y voz del cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué señal de debilidad hay si no lo tenemos? Pues se mide satisfacción, pero no se interpretan nunca las causas raíces de las situaciones que suceden, de las quejas, etc. No hay identificación de patrones, se atienden puntualmente. Tenemos datos, tableros, pero no accionamos sobre ellos. Y la pregunta clave aquí, importante, sería ¿qué está aprendiendo la organización de lo que dicen y hacen los clientes? ¿Para qué tenemos las encuestas si no las vamos a llevar a conocimiento, a tomar decisiones, a accionar? Volvemos a ejecutar, a implementar. Lo número 3, la del diseño de experiencias y procesos. ¿Qué pasaría, verdad? ¿O qué señales de debilidad podemos tener cuando no lo hacemos o cuando no es consistente? Primero, el cliente, cuando accede, por ejemplo, al área de servicio al cliente, repite, cada vez que contesta tiene que contar su historia de nuevo. No hay una documentación, no hay un CRM del lado del empleado que no le dé la opción al cliente de tenerlo que volver a contar. Y eso ya es una fricción bien grave, una de las quejas que más recibo. Yo, cada vez que llamo tengo que contarlo todo de nuevo para ver qué me van a decir esta vez. Eso es una señal de debilidad si no tenemos unos protocolos, un sistema que nos ayude a llevar eso consistentemente. Los canales no conversan entre sí. La gente se queja por Facebook, por Google, por llamando y siempre alguien está atendiendo un canal diferente, pero no se comunica y cuando vienen a ver, están atendiendo 2, 3 personas en la organización, están atendiendo al mismo cliente la misma queja. Y entonces no hay integración, no hay omnicanalidad y eso es grave en una organización porque se pierden esfuerzo y dinero de nuestra gente atendiendo un solo problema que se hubiese identificado con un sistema integrado, por ejemplo. Y asimismo, ¿cómo podemos medir esa debilidad? Pues la pregunta clave aquí es ¿qué fricciones fueron diseñadas involuntariamente por nuestros procesos? ¿Qué fricciones están surgiendo porque nuestros procesos no están bien organizados? Esas son las preguntas que nos haríamos en cada una de estas capacidades para saber dónde está la debilidad. En la número 4, por ejemplo, hacemos diagnóstico, contratan una consultoría como esta servidora y nadie se hace cargo, como que se lo asignaron allá a mercadeo o a operaciones o a customer experience, pero ahí se quedó. Nadie se hizo dueño de la situación, no se creó este comité de experiencia de la organización que se haga cargo de llevar estos diagnósticos a ejecución. Como mencionamos, los mapas no se traducen en acción y si hay quick wins no se miden, no se sostienen, se perdieron en el tiempo. Así que la pregunta clave aquí es, ¿qué mejora concreta hemos ejecutado y sostenido por lo menos en los últimos 90 días? Si lo queremos llevar en otros términos de tiempo también, pero es siempre ver qué llevamos a la vida, qué logramos hacer. Y las métricas y ROI, bien importante, tenemos tableros con 25, 50, 100 métricas, son hermosos, pero son pocos productivos. Entonces, ¿para qué tener métricas desconectadas también del objetivo de negocio, de retener clientes, de aumentar la lealtad, de generar más ingresos inclusive? Todas las métricas se tienen que comunicar para poder entender cómo el cliente está viviendo la experiencia en nuestro negocio y cómo eso impacta nuestras finanzas. O sea, todo tiene que integrarse. Y como mencioné, indicadores que no te cuentan la historia, que no te dicen el porqué de las cosas que están pasando. Así que bien importante la pregunta diagnóstico aquí sería,
¿Qué decisión, inversión o cambio provoca cada métrica? ¿Para qué la medimos? ¿Qué cambio y decisión está provocando? ¿Lo provoca o simplemente la tenemos ahí para pagar incentivos? Y un tema para otro masterclass, pero yo no me gusta incentivar basado en métrica. Y porque eso tergiversa y sesga también resultados. Pero eso es tema para otro masterclass, lo hablaremos más adelante. Y por último, el de cultura de accountability. ¿Qué señales de debilidad pudiéramos identificar? Pues señores, que queremos, de momento nos emocionamos, queremos movernos hacia ser cliente céntrico, people centric, y se quedó en una campaña institucional. No se llevó a la vida. Los empleados no tienen herramientas, no están empoderados, como mencionamos al principio, no están empoderados para tomar decisiones de quejas simples. Si nuestro protocolo, nosotros decidimos que nuestro empleado de línea va a tener la capacidad de resolver hasta X niveles, pues pueden quitarnos posiblemente muchas de las quejas que están llegando y decisiones porque estamos empoderando a ese empleado a poderle resolver a ese cliente y empezamos a cambiar esa mentalidad de ser product-centric o service-centric a ser una empresa centrada en el cliente, en llevarle la solución al cliente siempre. Y por último, y no menos importante, cuando hacemos esfuerzos, nadie se apropia y se compromete a cerrar esa iniciativa y ver los resultados. Así que la pregunta aquí diagnóstico sería, ¿qué comportamiento esperamos? Y cómo la reforzaremos en la operación todos los días, como mencioné. ¿Quién va a estar modelando lo que hay que hacer? ¿Quién va a estar supervisando lo que hay que hacer? Eso es bien importante. Así que moviéndonos ya, ¿cómo vamos a iniciar este proceso de capacidades mínimas o de iniciativas, perdón, aisladas a capacidades mínimas de CX? Pues primero vamos a hacer un inventario de todas las iniciativas que tiene la organización. Vamos entonces a dar este ejemplo. Yo aquí traje un ejemplo de un restaurante, Sabor CX. Y hicimos un inventario de todas las iniciativas aisladas que se estaba haciendo cada uno, quién es el responsable, qué problema estaba atendiendo, cuál es la evidencia y, y si se sostiene en el tiempo. Y ahí empezamos, por ejemplo, y voy a tomar una al azar, descuento de almuerzo de lunes a jueves. ¿Quién es responsable? Gerencia y finanzas, ese es el número 2. ¿Cuál es el problema que atiende? Atrae clientes durante horarios de menor tráfico. ¿Cuál es la evidencia usada? Reporte de ventas por horario y ticket promedio. ¿Se sostiene? Sí, pero debe revisarse. Aumenta tráfico, pero no puede estar presionando cocina y servicio si no se mide margen, tiempo de espera y satisfacción. A lo mejor llenamos la sala del salón del restaurante, pero no está causando un aumento de empleados, hay que traer más gente, los clientes se quedan esperando como quiera y los márgenes se están afectando. No hay coherencia entre una cosa y otra. Queremos aumentar el ticket promedio porque queremos vender más, pero entonces el cliente no está sintiéndose mejor de lo que se esperaba. Entonces, una iniciativa actual, pero no integrada a ese programa de estrategia de que queremos que el cliente se sienta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el otro, revisión semanal de reseñas en Google. Responsable, la gerencia. Identificar quejas públicas y proteger reputación. Evidencia, los Google Reviews, la puntuación promedio y los comentarios más recientes. Se sostienen parcialmente porque se revisan las reseñas, pero no existe una rutina formal, un sistema, como hablamos, para clasificar causas, asignar responsables y cerrar ciclos con acciones. Ustedes no saben, cada vez que yo doy un adiestramiento en company, uno de los ejercicios que hacemos es ir a Google y ver los reviews. Y cuando les pido que me muestren un review positivo y uno negativo para reaccionar sobre ello, nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque llevaban meses sin ver el Google. No hay nadie lo atendiera. Se movieron a crear perfiles porque Mercadeo lo pidió, pero eso se quedó ahí, la gente comunicándose, dejando sus impresiones, dejando ideas, dejando quejas, pero nadie lo va a ver. Entonces, a veces nos vamos a crear iniciativas que parecen buenas en el momento, pero no se sostienen en el tiempo, no hay consistencia. Y volvemos a todas las palabras que hemos ido hablando desde el principio. Y mucho de lo que es una estrategia de Customer Experience requiere que se sostenga en el tiempo, que haya consistencia. Y yo sé que es la parte más difícil, pero no es imposible. Hay empresas
conocidísimas, que lo hacen, y no es imposible que cada negocio que tenemos nosotros no lo pueda hacer, no es imposible, se puede hacer. Eso de que te digan, eso lo hace Disney, y para nosotros no, es inalcanzable, no existe, no es cierto. Todo tiene que ver con las personas, con la voluntad, con la consistencia, y que se sostenga en el tiempo lo que queremos hacer. Así que este inventario de iniciativas actuales lo vamos a convertir en un documento y se lo vamos a dejar en el chat. Aprende, que al final les voy a mostrar para que puedan unirse y puedan recibir la herramienta. Así que la pregunta clave sería, ¿esta iniciativa está conectada a una de las 6 capacidades que vive o vive como esfuerzo suelto? Después que inventariamos todas las capacidades, nos tenemos que preguntar a cuál de las 6 capacidades pertenece cada una y cómo se integra. O sigue siendo un esfuerzo suelto. Y esa es la parte que requiere entonces el trabajo de llevarlo a un esfuerzo para lograr el tercer nivel de madurez que hablamos al principio. ¿Y qué herramienta básica vamos a usar? Vamos a mirar 3 niveles de clasificación, ¿verdad? El primero, que es el color verde, es si ya la capacidad existe, se usa y se sostiene. Hay responsables, hay criterios, hay seguimiento y evidencia de mejora. Ese es el nivel más alto. El amarillo, la capacidad existe parcialmente o depende de personas específicas. Hay esfuerzos, pero no hay consistencia. Y el último, el rojo, la capacidad no existe, o sea que tenemos esfuerzos aislados. No está clara o se activa solo cuando hay una crisis y predomina todo el tiempo que estemos reaccionando, apagando fuegos. ¿Cómo se va a llevar esta escala de evaluación a la herramienta? Primero, tenemos las 6 capacidades: dirección estratégica, los insights y voz del cliente, el diseño de experiencias y procesos, la implementación y mejora, las métricas, retorno de inversión y lectura ejecutiva, y la cultura de accountability. Con su pregunta guía. Y ahí vamos a ir viendo cada una de las, luego de la pregunta guía, el resultado, la evidencia que se observó y la primera acción sugerida. Y ahí nos vamos al ejemplo concreto. Vamos a verlo en el escenario del restaurante Sabor CX, que fue el que les traje al principio. Y vamos cada una viendo un ejemplo. En la parte de dirección estratégica, ¿qué decisión de negocio guía la gestión de experiencia en este caso? Está en amarillo, y amarillo dijimos que era la capacidad existe parcialmente o depende de personas específicas. Hay esfuerzos, pero no hay consistencia. Entonces vemos aquí la evidencia observada. El dueño quiere mejorar la recurrencia de clientes, pero CX no está traducido a prioridades concretas. Se habla de dar mejor servicio sin foco claro por segmento, canal o momento crítico. Volvemos. Hay campañas, hay verbatim, hay intención verbal de queremos dar un mejor servicio, pero no hay nada concreto, no hay nada establecido, no hay nada desarrollado. Entonces vamos a la primera acción sugerida. Definir una prioridad de experiencia, reducir fricción en pedidos para llevar y mejorar consistencias en horas pico. Esto es bien importante que vean como una primera acción sugerida, como un primer quick win, para demostrar lo importante de tener una dirección estratégica. Y nos va a pasar como ejecutivos o empleados que queremos demostrar la importancia del CX a esos ejecutivos de toma de decisiones que no necesariamente lo están viendo. Entonces necesitan ver esos quick wins y esas evidencias de que esto funciona para llevarlo a una mirada más ejecutiva. Entonces, estos esfuerzos son bien importantes que empecemos a demostrarlos, a llevarlos a, como dice la quinta capacidad, a medirlo, a ver el retorno de inversión. Igual sucesivamente lo vamos viendo. Vamos a ver el número 2, ¿por qué está en rojo? Y la pregunta guía es, ¿qué aprende el negocio de lo que dicen y hacen los clientes? Pues la evidencia observada en las quejas se ven caso a caso. Se leen reseñas de Google cuando hay una crítica fuerte, pero no se clasifican patrones ni se comparte aprendizaje con el equipo. Igualmente, contestamos esas quejas. Ustedes no saben la cantidad de Google Reviews que yo veo, que la gente deja y nadie les contesta. Y si le contestan, gracias por su comentario, lo dejan ahí, nunca contactaron al cliente, se quedó ahí. Y lo mismo con las positivas. También he visto clientes que contestan solo las positivas y no contestan las negativas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque ¿para qué tenemos entonces un perfil de Google?
y eso es un solo ejemplo que les comento, pero cuando tenemos canales abiertos para que nuestros clientes lo sean, tenemos que estar abiertos a recibir su feedback, bueno o malo. Y los malos, créanme que son los más valiosos, porque nos van a decir lo que está ocurriendo desde su vista, desde su punto de vista de afuera hacia adentro. Así que es clave que nosotros tomemos la voz del cliente como un corazón, hablando de nuevo de la analogía con el cuerpo humano, debe ser el corazón de ese sistema orgánico que desarrollemos. Porque es cierto, sin su feedback, que vamos a estar a ciegas. ¿Cómo vamos a accionar que las cosas mejoren a lo que nos parece? Y podemos estar haciendo lo que nos parece y no va a funcionar. Así que debe ser importante siempre mantener la voz del cliente como centro, corazón de cualquier estrategia de CIES. Y así sucesivamente usamos esta herramienta para ir viendo todo lo que hacemos por cada una de las capacidades. Puede pasar que tengamos este documento y aquí estamos con una pregunta guía, pero tenemos 25 iniciativas y cómo las vamos a acomodar en cada una de ellas. Y si lo logramos y las acomodamos, ¿cómo priorizamos lo que vamos a hacer? Pues, ¿qué yo les diría? Prioricemos las que están en rojo. Iniciemos con algunas que estén en rojo, que son de impacto inmediato y que podemos tener esos quick wins que son tan importantes a demostrarle al equipo ejecutivo. Así que, bien importante que utilicemos estas herramientas para iniciar esos procesos de llevar las iniciativas aisladas a capacidades de estrategia de CIES completa, integrada. Vamos a llevar entonces una ruta de 90 días. Hicimos el inventario, ejecutamos la herramienta. ¿Cómo vamos a llevar esto a una ruta de al menos 90 días? Y no les digo menos de 90 días porque es bien complicado en el día a día de los negocios llevarlo más allá de 90 días. Bien complicado. Así que igual lo pueden llevar a 180 días dependiendo de la complejidad de su negocio. Pero aquí hay un ejemplo de nuevo con Restaurant Sabor CIES. Y vemos, por ejemplo, que decidimos que los del día 1 al 30 vamos a mapear, vamos a realizar mapas con un enfoque de ordenar las situaciones actuales para visibilizar las fricciones. Entonces, comenzamos, número 1, con inventario de iniciativa. Número 2, vamos a revisar reseñas. Número 3, vamos a registrar durante 2 semanas esos errores en órdenes para llevar. Por ejemplo, en este restaurante teníamos unos órdenes para llevar y tenían ese issue y decidieron que iban a registrarlas por 2 semanas consecutivas para ver si había un patrón. Observar también 3 periodos de horas pico o de hora pico. Bien importante. Los ejercicios de observación y de búsqueda de patrones nos ayudan a identificar si de verdad hay fricciones y nos llevan también a generar preguntas que posiblemente vamos a poder llevar a un estudio o a una encuesta para validar eso que estamos recogiendo en voz del cliente. Número 5, mapear el flujo actual del pedido, ejemplo. Y así nosotros podemos seguir viendo, ¿verdad? Cómo podemos seguir haciendo acciones principales para lograr tener resultados esos primeros 30 días. Los responsables, dueño de gerente general, supervisor de turno, o se asignaron unas personas que lo hicieran. Pero estos esfuerzos se tienen que visibilizar, no se pueden quedar en la computadora o en la tablet del empleado. Entregable, pues que vamos a entregar para que esto se vea, para que esto no sea nada más, volvemos, se quede guardado en tu gaveta o en tu archivo. Vamos a entregar el mapa, la lista de las fricciones y las 3 causas de errores o esperas más comunes. Entonces, el ejemplo. Nos movemos a 31 a 60 días, que vamos a priorizar de todo eso que listamos. No queremos comenzar a que, lo tenemos que arreglar todo, porque si decimos arreglarlo todo, no vamos a llegar a nada en 90 días. Tenemos que priorizar. Y ahí que vamos y damos el ejemplo, que entonces vamos a priorizar la fricción prioritaria, errores de órdenes para llevar en este caso. Vamos a definir el estándar mínimo de confirmación de pedido. Vamos a crear el checklist de empate. Vamos a diseñar mensaje breve para comunicar tiempos de espera. Y así sucesivamente. La idea es que
Una vez solucionado eso, los movamos de rojo a amarillo y si se puede a verde porque hay consistencia, ya tenemos fricciones atendidas, las vamos midiendo en el tiempo, se mantienen consistentes, nos podemos mover a otra. Y así, en los últimos 90 días, de 61 a 90 días, nos vamos a probar a medir, a ajustar y a sostener la mejora. Y así es que ganamos entonces el proceso, ganamos credibilidad en el proceso que estamos haciendo. Si vamos a ver las métricas iniciales o recomendadas, volvemos al ejemplo del restaurante Sabor CX, errores en órdenes para llevar, que sería la primera métrica, todo lo que identificamos en el proceso de inventario, de cuando decidimos aplicar la herramienta de capacidad CX, pues identificamos que podríamos establecer métricas como esta, errores en órdenes para llevar, tiempo prometido versus tiempo real de entrega, comentarios negativos por espera o error, etcétera, y las de compra observables. Son métricas que decidimos que nos van a ir dando esa señal de que o vamos bien o vamos mal, y nunca dejar fuera la historia detrás de cada métrica. Eso es bien importante. Ya finalizando, ¿verdad? Y no quiero alargar más el webinar de lo que prometimos que iba a durar. Vamos a ver los quick wins que pudieran darse en Restaurant Sabor CX. Confirmación, el quick win, confirmación verbal estructurada. O sea, que antes de cerrar la llamada o entregar el pedido, repetir nombre, platos, instrucciones especiales y hora estimada. Aquí se crea un protocolo, ¿verdad? Con un checklist de cómo se va a recoger esa orden para que no ocurriera la fricción que estaba ocurriendo. Y esa es una manera de reflejar cómo se ve ese quick win. Y, por ejemplo, en la comunicación honesta de espera, si la cocina está atrasada, comunicar el tiempo realista, agradecer la paciencia sin prometer lo que no se puede cumplir. Miren, la gente entiende, la gente también son personas como nosotros, saben que sí tienen una situación, pero somos transparentes y honestos y le decimos que nos vamos a tener un poco más, pero que su pedido va a estar. Que nos hemos hecho responsables de su petición, de su solicitud y que no la vamos a soltar hasta que se solucione. La gente entiende y espera y los va a considerar y los va a entender que son considerados y los va a premiar con un agradecimiento de permanecer en la marca y el negocio y respaldarlo siempre. Y por supuesto, estos quick wins, como les dije, tienen que documentarse para llevarlo a la administración y ver que una estrategia CX completa se puede dar. Así que nada, en esta sesión individual para discutir la herramienta la ofrezco como parte de la participación en este masterclass, ya sea que lo estén viendo grabado o estuvieron en vivo conectados. Estamos ofreciendo una sesión individual para discutir la herramienta. Una vez la apliquen a su negocio, hagan el inventario, la apliquen con sus iniciativas, si la quieren discutir con esta servidora, lo escriben en el chat que lo vamos a publicar ahora en el chat. Aprende en WhatsApp y coordinamos y nos juntamos para eso, para poder discutirla y ver cómo les podemos ayudar para que esa iniciativa aislada se convierta en una capacidad real de CX. Las preguntas igualmente me las pueden enviar por el chat y igual si lo estás viendo grabado, puedes enviarnos las preguntas. También por el canal de YouTube donde se va a publicar o en el blog donde se publica la grabación del masterclass, nos pueden hacer llegar preguntas y con mucho gusto la atendemos. Y aquí, por supuesto, el QR code de lo que es el chat Aprende en WhatsApp, donde te puedes unir en confianza, traer la inquietud que tengas, coordinar la sesión individual para discutir el ejercicio que hayas hecho de inventario y de herramienta para convertir tus iniciativas aisladas en capacidades reales de CX y lo podamos ver y que podamos entonces ayudarte a llevarlo a lo que queremos, que es una capacidad real de la empresa, a iniciativas y a una estrategia CX sólida, consistente y que se sostenga en el tiempo. Así que les dejo entonces. Muchas gracias por escucharme, por tomarse esta hora de atender este masterclass. Nos vemos el mes que viene con otro webinar o masterclass que tendremos mensualmente a partir de ahora del mes de mayo. Así que lindo día, feliz jueves y nos vemos más adelante.